que esto no se hace. Nosotros no venía la hora de la televisión, las 9, y nosotros todavía no reconocíamos que Frei había ganado. Y ahí se produjo una situación muy tensa, de mucha agresividad. En colocación. Ya al lado de Frei, Escalona me dice a mí, quería destruirnos, y me lanza un garabato, por supuesto. Yo no lo escuché, y ya ahí cuando me viene el asalto de garabato, ya perdí yo, por supuesto, mi tranquilidad, me di vuelta y le dije la misma sarta, pero al revés. La diferencia es que la mía no se notaba porque estaba de espalda a la televisión. Todo quedó registrado. Muchos canales estaban en vivo cuando ocurrió lo que el propio José Antonio Gómez relata. La primaria de la Concertación quedó como una de las más tensas que se tenga registro y tuvo sus consecuencias, aunque el otro protagonista bajara el perfil. Yo me crié en una población, así que escucho los partidos de fútbol, por ejemplo, con una cervecita y puedo proferir alguna palabra que se salga del diccionario de la Academia Española. Cuando Escalona asume la presidencia del Senado, en ese momento da una excusa y una explicación de la situación que se había vivido. En ese sentido, sí, fue un acto, yo digo, bastante noble de Escalona, quizás muchos años después, pero finalmente lo hizo. Y le expreso una vez más las excusas por mi desafortunado altercado hace más de 2 años. En 2009, la ley de primarias legales aún no llegaba a Chile. Por lo tanto, estas eran convencionales. Los partidos se ponían de acuerdo en las reglas, aunque no siempre estas fueran del gusto de todos. La tradición de las primarias norteamericanas sirvió de inspiración a la Concertación, que luego del retorno de la democracia definió primero por acuerdo político a Patricio Aylwin como su candidato presidencial, para después, en 1993, resolver entre Eduardo Frei y Ricardo Lagos a través de una primaria muy distinta a las que conocemos hoy. La primaria terminó en convención. Fue un invento, evidentemente, estaba todo, entre comillas, estivado, para decirlo en términos elegantes, para que ganara Frei. Ha sido bastante frustrante ver que muchos de sus propios compañeros estaban en esta onda de privilegiar la candidatura de Eduardo Frei por la de él. Y con eso quedó sentado que Lago iba a ser el candidato del 99, cosa que tampoco ocurrió, porque el 99 la ADC hizo valer el derecho a primarias. Y así fue. La ADC levantó la candidatura de Andrés Saldívar en 1999. En la derecha, Joaquín Lavín comenzaba a crecer en la medida que la Concertación se enfrascaba en una tensa campaña. Su pregunta para mí es muy hipotética, a pesar de que los políticos tenemos que tener conciencia y no estar nunca muy sobrados de creer que siempre vamos a ganar. No hay relativismo moral. Hay valores firmes, sólidos, republicanos, propias de esta tierra nuestra. La campaña fue tan reñida entre Andrés Saldívar y Ricardo Lagos, prácticamente la democracia cristiana se fue para la casa después del triunfo de Ricardo Lagos. Y ese fue el mayor problema. O sea, ese fue el comienzo de los problemas de Ricardo Lagos durante la campaña primera vuelta. Pero ante el avance de Lavín, para segunda vuelta la ADC tuvo que sumarse, pero marcando su punto. Y quedó instalado que Soledad Alvear iba a ser la sucesora de Ricardo Lagos. Son las encuestas las que ponen a Michelle Bachelet a competir con Soledad Alvear y son las encuestas las que bajan a Soledad Alvear. Estoy consciente que mis palabras en una reciente entrevista produjeron aflicción y malestar y preocupación en Soledad Alvear. He resuelto poner fin a mi candidatura presidencial. Hace pocos minutos se lo comuniqué a las autoridades de mi partido. El mecanismo no se aplicó y la exministra de Defensa terminó convertida en presidenta, dejando en el camino a Sebastián Piñera en segunda vuelta, quien, a su vez, en primera vuelta, había dejado atrás a Joaquín Lavín. Estarían pasando a segunda vuelta Michelle Bachelet, lo vemos ahí también en nuestra pantalla, sería el candidato de Renovación Nacional, Sebastián Piñera. Estoy dispuesto a seguir trabajando con el mismo entusiasmo. Fue en 2013 con Piñera en la moneda cuando la derecha hace sus primeras primarias. En 2012 el mecanismo se convirtió en ley y en la UDI Lawrence Goldborn se levantaba como la opción para enfrentar a Andrés Alamán. En este momento yo bajo mi candidatura a cualquier forma
de postulación. Sin embargo, el exministro de Minería y Obras Públicas se bajó de la competencia tras los cuestionamientos por una sociedad que tenía en las Islas Vírgenes Británicas, pasando a ser Pablo Longueira la opción gremialista. En 56 días, la opción de favoritismo que tenía Alamán quedó por el suelo. Andrés concurre, había mucha gente en la sede y bueno, saluda a Pablo, le entrega el reconocimiento y en ese minuto se produce un impasse. Joaquín Lavín, que era en ese minuto el jefe de campaña de la candidatura de Longueira, le propone a Andrés Alamán hacer un gesto de unidad y yo creo que reaccionó mal, entendible en ese minuto, y frente a la proposición o la invitación de Joaquín Lavín de salir al balcón en forma conjunta se molestó mucho, se alteró, incluso todavía me acuerdo, dijo una frase así como ¿hasta cuándo quieres humillarme? Y el sentido no era ese. La historia no mejora, porque un par de días después Longueira se bajó por depresión y en vez de llevar a Alamán como candidato, la UDI defendió su derecho a definir su carta y subió a Evelyn Matei. Yo el lunes ya no voy a ser ministra, pero todavía no he renunciado. Quiero hacerlo en una reunión con el presidente. Desde ahí, las primarias son el mecanismo más validado para la definición de candidatos, aunque muchas veces los desafiantes saben que hay uno que cuenta con mayor respaldo. Así que yo les dije, bueno, voy a tener que renunciar y juntar las firmas para ir. Y me dijeron sí y se murieron de la risa. Bueno, en un mes y medio junté 35.000 firmas en notaría y tuvieron la obligación de hacer primaria. Este 18 de julio los candidatos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad se medirán a través de este mecanismo que permite franjas electorales y periodo legal de propaganda, mientras los partidos que empujaron que el sistema de primarias llegara a Chile no participarán. Aún no logran un acuerdo para definir quién competirá en noviembre, en una de las tantas paradojas de la política chilena que siempre deja historias imposibles de olvidar.